Señores, 7:27 de la mañana y vamos de inmediato con las rondas de comentarios para este martes. Como de costumbre, abrimos con el señor Elvin Castillo. Bueno, gracias Danire, gracias a toda la gente que se mantiene en sintonía con este rumbo de la mañana cuando son las 7:28 de la mañana. Miren, yo quiero hoy compartir con ustedes algo que tengo días analizando y es con relación a todo este contexto de campaña, cómo se están alineando los planetas, cómo se va armando la correlación de fuerzas ya definitiva de cara a las elecciones del año 2024. Y yo quiero hoy, de manera puntual, analizar el fenómeno, si se le puede llamar de alguna manera, o el producto de manera específica del presidente de la República, Luis Abinader, de cara a las elecciones del 2024 y el PRM en su intento de reelegirse. Y quiero que veamos punto por punto algunas situaciones que han ocurrido y algunas opiniones que yo tengo con relación a las posibilidades del presidente y del PRM reales de retener el poder en su intento reeleccionista. El presidente ha logrado de una manera, si se podría llamar, increíble, mantener el aura o mantener una coraza en su entorno de que él es un funcionario eficiente y que el resto de sus funcionarios no lo son. Y la oposición no ha tenido la capacidad al día de hoy todavía de arrastrar al presidente a los niveles de impopularidad que gozan el resto de sus funcionarios. Eso ha sido una capacidad que la figura del presidente ha logrado y todavía hay mucha gente que dice en la calle, él tiene buena intención, pero es que no lo ayudan. Y él ha logrado granjearse esa aura. Ahora, el presidente llegó hace 3 años con una visión, si se quiere, disruptiva de la política. El presidente, como todos los presidentes, quería aplicar su propio librito y lo ha ido haciendo. El presidente vino con su tema de la justicia independiente, un asunto que en un momento mucha gente valoró y ponderó. Creo que es de las luces de este gobierno, al margen de lo que usted pueda ya cuestionar adentrándose a los casos particulares. Usted puede decir, bueno, yo no lo hubiese hecho así, yo no lo hubiese hecho de esta forma, se han excedido un poco en esto, pero sin lugar a dudas que esa lucha contra la corrupción que el pueblo dominicano demandaba, de alguna manera sienta un precedente y es de las luces de este gobierno. Eso nadie lo puede negar. Pero ¿qué pasa con el presidente? Desde mi óptica, el presidente vino a querer cambiar una cultura política de manera muy acelerada. Y yo no estoy diciendo que los cambios sean malos. Los pueblos siempre se resisten a los cambios. Y es natural que ese cambio de patrón cultural que el presidente ha querido hacer, desde mi óptica, tiene repercusiones políticas electorales. Pero ¿de qué cambio cultural yo estoy hablando? Bueno, el presidente agarró, se montó en su partido, el instrumento fue el PRM para llegar al poder, mucha gente buscando afiliaciones con el PREMIL debajo del brazo, mucha gente aportando dinero, mucha gente haciendo sacrificios, mucha gente soñando por 16 años con destronar al PLD del poder y lo lograron. Pero ¿qué pasó? Que una vez el presidente ganó, entonces el presidente se olvidó de muchas de esas personas que fueron parte de ese sueño una vez el sueño materializado. Entonces él se montó en el instrumento y después cambió la partitura de con quienes iba a tocar en esa fiesta. Ese cambio cultural que el presidente ha querido hacer, que es una de las cosas más difíciles que hay, usted cambiarle la cultura a un pueblo, de que usted le entregaban caja y funda y ahora yo pongo tarjeta, de que usted hacía político y a una parte de los compañeritos le entregaba
instituciones del gobierno. Ojo, yo no estoy diciendo que ese cambio de paradigma, que eso que el presidente ha tratado de hacer sea negativo. Yo no estoy diciendo que eso es negativo. Yo lo que estoy diciendo es que desde el punto de vista de la real política, eso tiene repercusiones electorales. O sea, quizás la intención del presidente de que vayan más técnicos a las instituciones y menos políticos, de que vayan gente más calificada o vinculada al sector privado, porque él asume que el que está vinculado al sector privado puede dar mayores estándares de eficiencia en el Estado. Eso es una visión que él tiene y hay que respetársela. Ahora, desde el punto de vista, primero cultural y segundo político, eso pasa factura. Y hay gente que ha minimizado eso. Cuando usted analiza las circunstancias en las que el presidente y el PRM fueron electos en el año 2020, no son las circunstancias del día de hoy. Nadie tiene la culpa de la pandemia, pero la pandemia tuvo y tiene un efecto en el impacto de la calidad de vida de la gente y en la economía. Lo ha tenido, de las empresas. Nadie tiene la culpa de la guerra de Ucrania y Rusia, excepto los actores que la han encabezado. El presidente no tiene la culpa que le haya tocado gobernar en momentos tan difíciles. Ahora, él no tiene la culpa de eso, pero la calidad de vida de la gente, la economía de la gente ha empeorado, independientemente de esas circunstancias. Pero entonces cuando usted se va a la evaluación del equipo que ha acompañado al presidente uno por uno, salvo honrosas excepciones, como David Collado, Yayo, quizás Wellington, Delino, o sea, usted puede sacar un grupo de gente que lo ha hecho bien, pero en gran mayoría, la mayoría de los funcionarios está quemado ante la opinión pública y la población. Cuando usted pregunta el desempeño, ¿cómo evalúa el desempeño? Y evidentemente, si la gente evalúa el desempeño del equipo de gobierno de manera negativa, aunque pondere de manera positiva las intenciones del presidente, usted tendrá que colegir que electoralmente eso va a tener una repercusión. Si la calidad de vida de gente ha desmejorado por la pandemia, por la guerra, por las razones que tú quieras, es verdad que el presidente ha hecho un esfuerzo titánico en mantener la economía estable, ha hecho el mejor de sus esfuerzos, pero al final la realidad es que la calidad de vida y la economía de la gente está peor. Entonces, cuando usted analiza eso y analiza el tema político, de que muchas de las tropas que acompañaron de manera monolítica, con pasión, con entrega por 16 años al presidente, hoy no están así, porque no fueron tomados en cuenta, porque lo cubiaron, porque le prometieron una cosa y no se la cumplieron. O sea, hay un ejército hoy que tiene una parte importante desmoralizada. Pero hoy ya no existe la Plaza de la Bandera ni la Marcha Verde. Ya hoy no existe ni siquiera a nivel de los medios de comunicación todas esas voces importantes, influyentes, que eran catedrales en este país de la comunicación, respetadas y que influían en muchísimos sectores. Esas voces ya hoy no están defendiendo el gobierno, han desaparecido. Entonces, cuando usted analiza todas las aristas, otra y no menos importante, por más que minimicen la alianza, el PLD salió del poder después de 20 años. Fue precisamente cuando Leonel Fernández se separó de Danilo Medina y el PLD. Y un actor fundamental en el triunfo del PRM, aunque hoy no se diga, fue Leonel. Entonces, no es verdad que el PLD y la Fuerza del Pueblo divididos pueden tener una actuación electoral en las mismas dimensiones que si van juntos. Eso nadie que me lo diga a mí. No es verdad que si usted tiene un enemigo dividido, es lo mismo que ese enemigo esté monolíticamente unido para enfrentarlo. Eso no es verdad. Divide y vencerás, sea Napoleón Bonaparte. Entonces, cuando usted analiza de manera objetiva todos esos factores, de manera fría, tiene que colegir detenidamente que el escenario político electoral de cara al año 2024 se ha ido dificultando
para las aspiraciones del presidente y del PRM reelegirse. Eso es un análisis que yo hago. Con eso yo no quiero decir que el presidente y el PRM no puedan ganar la reelección. Claro que ellos pueden ganarla. Siempre el que está en el ejercicio del poder tiene ventaja. Y es verdad que la imagen, por ejemplo, del PLD está sumamente golpeada y debilitada. Y es verdad que la misma imagen de mucha gente en el entorno de Leonel está debilitada y está diezmada. Y es verdad que la tasa de rechazo de Leonel es alta. Pero aún con todo eso, si la oposición está monolíticamente unida, tipos que ganaron 5 y 6 elecciones consecutivas, tipos que saben operar y accionar en política, con recursos, con experiencia, que han ganado muchos procesos, y el PRM con una parte importante de su base electoral enojada y molesta, con inflación en el país, con lo que hablábamos ahorita de las tasas de interés, con un cóctel de situaciones colaterales, entonces cualquiera que tenga 2 dedos de juicio tiene que entender que esa reelección que mucha gente pinta, que el presidente tiene 60, que el presidente tiene 55, no es tan simple de mantenerla como mucha gente piensa. Y finalmente reitero, esa es una opinión que yo tengo. No quiero decir que él no la va a ganar o que él no tiene posibilidades. Claro que las tiene. Pero hoy el intento de reelección del presidente es más complicado con la oposición unida que si hubiese ido dividida. Hasta ahí lo dejo, Isidro.